Buenas tardes, soy el profesor Eduardo David González Sánchez y el día de hoy vamos a ver el tema de la lírica tradicional. Y bien, ¿qué es la lírica tradicional? La lírica tradicional se entiende por el conjunto de composiciones transmitidas principalmente de forma oral y que entran en la tradición popular. En México sería el caso de los poemas, los refranes, las canciones populares, las canciones de cuna, las coplas, las adivinanzas y los corridos. Para empezar, ¿qué es una copla? La copla es una expresión que se elabora en estrofas de 4 versos, en las cuales riman solo la segunda y el cuarto verso. Un ejemplo de esto sería: si te sientes mal, o te ataca algún dolor, dile a mamá que te lleve a visitar al doctor. Si se dieron cuenta, solo rima en el segundo y cuarto verso, en las palabras dolor y doctor. Para seguir sería el corrido, que son composiciones populares que relatan historias, anécdotas, acontecimientos que ocurren en la comunidad, por lo general escritos en octosílabos, en estrofas de 4 o 6 versos. Un ejemplo serían las que se escuchaban principalmente en la Revolución Mexicana, como Julieta, La Cucaracha, Carabina 3030, etcétera. También existen las calaveras literarias, que son muy comunes aquí en México en los días de muertos, que son breves composiciones generalmente rimadas con un tono chistoso, divertido y generalmente relacionadas con la muerte. Las adivinanzas. Es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en rima. Un ejemplo sería, es pequeña como una pera, pero alumbra la casa entera. Si se dieron cuenta, hay una rima en pera y entera. Los refranes es un dicho popular y anónimo de carácter sentencioso en una forma de sabiduría popular. A mal tiempo, buena cara. Muy bien, visto eso, es hora de ver qué componen los poemas, las coplas, las canciones y demás. Una de las mayores características de los poemas son los versos y las estrofas. Pero, ¿qué es un verso y qué es una estrofa? Un verso es un conjunto de palabras que tienen un ritmo y una medida específicos. Además, representa la unidad básica de un poema, y cuando se encuentra unido a otros versos conforma una estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos estructurados según su ritmo y medida. Otro concepto que también utilizaremos mucho en los poemas es la métrica, que es la cantidad de palabras que puede haber en un verso y por lo tanto en los demás versos de la misma estrofa. Esto hace que haya un control y un ritmo constante en todo el poema. Otros conceptos que también vamos a utilizar mucho son las figuras retóricas. En especial vamos a ver mucho una que es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que los estamos representando. Un ejemplo sería la primavera de la vida. Es una metáfora de la juventud, pero tal cual no existe una primavera de la vida. Es una forma de expresar ese concepto. Esto ayuda para darle un mayor aire de lirismo a la poesía y la verdad lo hace mucho más mágico. En el poema es muy utilizado el lenguaje figurado, que no es precisamente expresar todo de forma literaria. Es un decir: su cabello es rubio como el del maíz. No significa que su cabello sea maíz. Es simplemente una forma para seguir manteniendo una aurora de lirismo. Al momento de declamar los poemas hay muchas figuras retóricas que también nos ayudan mucho. Un ejemplo sería la aliteración. ¿Qué es la aliteración?
Es una figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Un ejemplo sería el verso de Rubén Darío, con el ala leve del leve abanico. Incluso es un poco complicado llevarlo a cabo. Otra característica de la poesía es la rima, pero existen distintos tipos de rimas. Está la rima asonante, la rima consonante o la rima blanca o libre. La rima asonante es cuando coincide el sonido de la vocal, pero sin la necesidad de escribir exactamente la misma sílaba. Un ejemplo sería amor, odio. Si se dan cuenta, lo único que asemeja es el sonido de la O al final. Amor, odio. Sin embargo, no comparte las mismas consonantes. Y la rima consonante es cuando sí hay una semejanza tanto en las consonantes como con las vocales. Por ejemplo, doctor, dolor. Ya existe una semejanza entre la O y la R en doctor y el dolor de al final, OR, OR. Y la rima blanca o libre es cuando no existe una rima. Son versos, pues, que al final no es que no se escuchen bien, pero no hay una rima tal cual. Que incluso es muy común verlo en las canciones populares. Muy bien chicos, entonces la actividad que les voy a dejar va a ser que realicen su propio poema. Ojo, no tiene que ser copiado, sino tiene que salir de ustedes. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en los poemas? 1. Que tengan rimas. 2. La versificación de la métrica. 3. Si emplea un lenguaje figurado. 4. Que tenga aliteraciones, comparaciones y metáforas. Y 5. Que tenga un cuidado de presentación gráfico, es decir, que esté bien. Y cuando lo declamen, lo que vamos a evaluar va a ser la rima y el ritmo, la forma en la que lo entonen. 2. Si tiene matices de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea una línea recta, tiene que haber dinamismo. Y cuando escriban sus poemas, lo que vamos a evaluar va a ser si ustedes toman en cuenta las sugerencias de compañeros o propia y que haya una planeación de escritura. ¿Hecho?